queremos orar y vamos a seguir con este momento de oración delante de la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos presentarte todo aquel personal médico, todo aquel personal que está trabajando para acercar el bienestar, todos los recursos que en su momento la sociedad necesita para su sostenimiento. Te pido que por favor los bendigas, los guardes del contagio. Tú coloques una protección divina sobre aquellos que están laborando esforzadamente. Señor, una vez más rogamos por nuestro presidente Iván Duque y por todo aquello que están participando en este gabinete, trabajando en pro. Señor, te pido que coloques esa conciencia en el pueblo. Dios mío, que quien está puesto para sostenernos en primer lugar eres tú, y que tú utilizas muchos medios, pero que en momentos de tanta convulsión son muchísimos las demandas y los interrogantes, Señor, por contestar. Te pedimos la sabiduría, la salud, la fortaleza para nuestras autoridades, Señor, para que tú les bendigas y que tu mano poderosa sea sobre todos los habitantes del territorio nacional, para que tú nos guardes, Señor, y podamos aprender cada día más a depender de ti. Guarda a cada uno de mis hermanos, los que por tu gracia hemos sido lavados con la sangre de tu Santo Hijo Jesús, que estamos diseminados, Señor, en todo este territorio nacional, para que tú nos libres, que la sangre de tu Santo Hijo Jesús sea suficiente para protegernos, que pestilencia ni espada entre en nuestra casa. Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que la palabra que vamos a exponer, este consejo, pueda ser de bendición para muchos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de dos virtudes, podemos llamarlo así, que tuvo que desarrollar, aprender o perfeccionar nuestro profeta Elías, quien es el protagonista, quien nos está transmitiendo esa enseñanza. Y vamos a definir, porque de pronto este término les es para algunas personas novedoso. ¿Qué es resiliencia? Es un término que sobre todo se aplica hoy en día a la psicología, pero que está definido como la capacidad que tiene una persona de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. Esta es la respuesta espontánea, podemos llamar ese instinto de supervivencia que Dios ha colocado en cada ser humano. Solo que el hombre o la mujer, la persona, decide si le saca todo el provecho o simplemente se deja arrastrar por la adversidad y no usa los atributos que Dios le ha dado. Pero también quiero definir el término convicción. Convicción viene del latín convictio, que significa el convencimiento que se tiene sobre algo. O sea, esa certeza, tal como lo dice en el griego, que habla de una prueba, de un redarguir, de una certeza, o de esa capacidad de refutar un argumento que viene contra sus propios principios. En la vida de Elías encontramos que pues él se hallaba en un lugar inhóspito debido a la sequía. El versículo 7 dice que por causa de no llover, el arroyo que le suministraba el agua refrescante se secó. Entonces encontramos a Elías en un punto crucial, y aunque se encontraba sin sostenimiento, su corazón seguía confiado en Dios. Ese entorno que se le fue manifestando a Elías se tornó como un desierto. Y los desiertos, a cualquier persona que se halle en él, tiende
a postrar, tiende a debilitar. Sin embargo, la diferencia para quien sobrevive un desierto es la convicción que tenga en el Señor. Porque mientras tenga convicción en el Señor, esta le da la paz para poder avanzar. Le da esa capacidad de regularse, de aceptar el momento difícil, pero no aceptar la derrota. De reconocer que está pasando un momento adverso, pero no rendirse, sino creer que Dios va a obrar de alguna manera. El pasaje nos muestra que Dios le dice al profeta Elías que se vaya de ahí y le dice el lugar, váyase para Sarepta de Sidón, porque allá él le ha dado la orden a una persona para que lo sustente. Entonces encontramos, amados hermanos, que el profeta recibe dirección. Es decir, es necesaria esa resiliencia y esa convicción para no salirnos del propósito de Dios, para no desubicarnos del plan de Dios, para no adelantarnos a lo que Dios quiere hacer. Y aquí encontramos unos términos que nos ayudan a entender esto. Porque en el versículo 9 el Señor le dice a Elías, levántate. Ese levantarse quiere indicar que en el corazón de Elías esa incertidumbre, esa soledad y ahora esa sequedad, ese desierto ya empezaban a golpearlo, a desanimarlo. Y aparte de eso, pues desde el punto de vista natural, pues ya no podía sobrevivir más ahí. Note, amado hermano, que quien está pasando este proceso es un hombre que con su oración cerró los cielos, que después lo vemos que con su oración hizo llover, que con su oración hizo descender fuego del cielo sobre un holocausto, que con su oración en un momento dado hizo descender fuego del cielo y consumió a algunos soldados que venían a capturarlo. O sea, es un hombre a quien Dios le entrega un poder sobrenatural, pero no olvidemos que eso no lo exime del proceso de la dificultad. Nosotros somos hijos de Dios por la gracia del Señor, y aun que somos hijos de Dios, aunque estamos lavados con la sangre de Cristo, sellados con el Espíritu Santo, también nos ha correspondido quedarnos en casa. También nos ha correspondido aprovisionarnos de acuerdo a lo que el Señor nos haya dado. También nos ha correspondido tener los cuidados para no darle la apertura para que entre a nuestro hogar. Y también nos ha correspondido someternos a nuestras autoridades. Entonces le dice, levántese. ¿Qué significa levantarse? Acondicionar, afírmese, despiértese, enderézcase, porque el desierto ya te está postrando. Pero el Señor le dice, levántese y usted va a ir a morar. Se va a quedar. Él le dice ahí, y mora allí en Sarepta de Sidón. El término morar significa permanecer, vivir, establecerse, habitar. Es decir, si el proceso que pasó en el arroyo de Kerit duró cierto tiempo, el tiempo que iba a durar en la casa de una viuda iba a ser más prolongado. Ahora, aquí le dice también, le he dado la orden a una mujer viuda que te sustente y que te mantenga, que te sustente, que te alimente, que te soporte. Porque, amados hermanos, no era fácil para Elías, en cierta manera, de una vez aceptar el inicio del nuevo proceso, porque Elías sabía que habían promesas para las viudas. Es decir, las viudas dependían de la caridad de la gente. Hay muchas personas que dicen, no, de pronto era una vida rica. No. Debemos recordar cómo eran las culturas judías. Siempre los patrimonios los heredaba era el varón. Siempre.
Pero aquí encontramos que el Señor le dice, te he dado la orden de una mujer viuda. Y esa viuda está en una tierra gentil. O sea, que no tiene ni siquiera la cobertura de lo que es una viuda en Israel. Que había una orden de sustentarla, de ayudarla. Pero ella está en una tierra gentil, en Sarepta de Sidón. Y aquí encontramos algo más, que Dios lo usa precisamente para que nosotros aprovechemos esta resiliencia y esta convicción que Dios nos ha dado con el fin de crecer en el propósito de Él y de ser de testimonio a tantas personas que allá afuera nos están observando. Elías es llevado del corte al refinamiento. ¿Por qué? Porque recordemos que kerit significa corte, separación. Y dice Dios, le dice a él, vete a Sarepta. El Señor le dice, váyase, yo no lo voy a llevar por el Espíritu, no, tiene que caminar. Y está en un entorno inhóspito, desierto. Y Sarepta significa fundir metales, significa refinamiento, purificación. O sea que el Señor lo saca de un encuentro con el rey, fue reconocido, y de ahí lo lleva al corte, a la separación, al aislamiento. Pero cuando ya superó ese proceso, entonces lo lleva a un nivel más alto, y es el refinamiento, es ese sometimiento al fuego mayor. Y ahí es donde se necesita precisamente esa resiliencia y esa convicción que Dios nos ha dado. Ahora, le dice Sarepta de Sidón. ¿Sidón qué significa? Atrapar peces. Significa yacer al lado para cazar, es decir, allí vas a aprender algo que todavía quizás no lo tienes tan desarrollado, pero que te es necesario. Eso lo miraremos, Dios mediante, mañana, con la ayuda del Señor. Entonces, amados hermanos, Elías llega a un lugar que se llama Sarepta, pero que el Señor, él ya sabe que es una mujer viuda. O sea, él sabe que va a continuar con ese proceso de aprender a depender de él. Y dice el versículo 6, entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Elías llega al nuevo escenario. Para poder llegar allá, él tuvo que atravesar un largo trayecto. Y aunque la Biblia no dice cómo, me imagino yo que él tuvo que irse por la costa oriental del Jordán y subir para poder luego voltear a la izquierda y llegar a la ciudad costera de Sarepta, en tierra de Sidón. Porque recordemos que a Elías lo estaba buscando todo el ejército de Israel por orden de acá. Ahora, ¿quién lo recibe? ¿Qué características encontramos en este nuevo escenario al cual arriba Elías? Dice la palabra que lo recibe una mujer viuda. Y una mujer viuda significa un lugar desolado. O sea, el término que utiliza el escritor sagrado para viuda en el hebreo significa un lugar desolado. Algo que tiene o produce congoja. Alguien que está abandonada. O sea, cuando el Señor le dice una mujer viuda, le está diciendo, usted va para un nuevo escenario, no muy bueno, pero así como yo te he enviado los cuervos aquí, yo te voy a enseñar allá otra manera más que yo puedo hacer para sostenerte. ¿Qué estaba haciendo esta mujer viuda? Dice la palabra que estaba recogiendo leña.
Y aquí hay algo muy maravilloso. El término recoger, este verbo en el hebreo, significa quedarse sin savia por la sequía. Es decir, la naturaleza misma estaba siendo asolada. Y cuando es escasa la humedad en la tierra, pues la planta no tiene esa facilidad de hacer el proceso normal para sacar sus nutrientes por la raíz. ¿Y cómo se evidencia eso? Cuando la raíz empieza a secar porque el entorno no hay humedad, no hay cómo sacar los nutrientes, eso se evidencia que en el follaje se empieza a tornar la hoja que era verde en amarilla. Y esa rama que era fuerte empieza a debilitarse y a tornarse en un color oscuro, seco, quebradizo. De tal forma que si un viento, aunque no sea muy fuerte, golpea el árbol, esas partes más externas tienden a caer. Y eso era lo que estaba recogiendo la viuda. Porque según lo que nos cuenta la palabra, ella estaba también azotada por la dificultad, que ella procuraba gastar el mínimo de fuerzas para no, y me imagino yo, porque la Biblia no lo dice, era una mujer viuda. Ella no tenía quien le cortara leña, quien le amontonara leña. No tenía la edad para eso. Antes, por el contrario, tenía que cuidar otra persona. También en una condición de debilidad. Entonces, mire que esta mujer estaba rebuscando paja. Y el término leña hace referencia al árbol porque es algo firme. Es decir, a pesar que eso que se caía era lo que aparentemente estaba muy debilitado, sin embargo eso era suficiente para que esta mujer pudiese encontrar algo para abrigarse, para encender un fuego. Cuando nosotros estamos atravesando momentos difíciles, eso que antes, cuando había holgura y comodidad, no nos gustaba, y dicen, no, a mí no me gusta eso. Cuando hay escasez, lo anhelamos y nos parece delicioso y nos parece valioso. ¿Por qué? Porque es lo que nos puede sostener a nosotros. Mire qué enseñanzas nos da Elías, que a pesar de cualquier circunstancia, el Señor siempre tiene una solución, no como a mí me parece, sino como a Él le parece. Ahora, podemos ir mirando una conclusión. Y es que debemos entender que todo proceso lo maneja Dios. Y hay momentos en los cuales Él como que permite o ordena que se avive el fuego, el horno. Pero aunque eso suceda, debemos descansar en su misericordia, descansar en su amor, porque aunque no lo entendamos hoy, mañana comprenderemos y le agradeceremos a Él, porque Él siempre busca nuestro bienestar. Él nos ama, somos sus hijos y todo el entorno es su creación. Y yo quiero presentarle, para ir concluyendo, 2 ejemplos más de lo que es la importancia de la resiliencia y la convicción en momentos de adversidad. Porque nosotros pensamos que quizás el proceso difícil, nosotros decimos, bueno, Señor, serán 3, 4 días. Miramos el primer aislamiento preventivo, duró unos días y algunas personas ya estaban, uy, no, el encierro me va a matar, esto es algo difícil, esto y lo otro. Pero se ha empezado, hasta ahora empezó prácticamente el obligatorio. Y de acuerdo a cómo avance, el presidente dijo que es posible que se alargue un poquito. Entonces nosotros pensamos de que ese proceso que empezó difícil, Señor Padre Celestial, sácame de aquí en el nombre de Jesús, amén. Yo decreto, yo ordeno. Yo puedo decretar y ordenar con mi boca, pero Dios no hace realidad lo que yo diga basado en mi propia vanidad o mi propio egoísmo. No. Yo debo clamar conforme a su voluntad.
lo que Él ha determinado, ¿quién lo va a estorbar si Él es Dios Todopoderoso? Lo que nosotros debemos creer es que estamos abandonados en sus manos maravillosas. ¿Y quién más que Él, nuestro Creador, nuestro Salvador y Redentor, no va a querer lo mejor para nosotros? Miremos el caso de Génesis capítulo 39. Les hablo de José. En el versículo 20, mire esta expresión. José es sacado de un entorno familiar donde era el consentido, los ojos del papá y la envidia de los hermanos. Es tirado primero a un pozo. De ahí lo sacan y lo venden a Egipto. En Egipto llega como esclavo. El hijo consentido de una familia acomodada bajo la bendición de Dios termina esclavo en un hogar lejano, con culturas diferentes, solo, sin padre, sin madre que lo protegieran. Pero él había aprendido a buscar a Dios. Joven que me escucha, aunque tus padres sean cristianos, tú necesitas conocer al Dios que bendice a tus padres. Tú necesitas conocer al Cristo de la gloria que vive en tus padres. Porque un día tú también te enfrentarás contra las propias circunstancias que Dios tiene preparado para ti para bendecirte. Y ahí es donde va a salir a la luz si has aprendido la resiliencia y la convicción de tener un Dios maravilloso, o simplemente te abandonas en la amargura, en las quejumbres, en tantas cosas que no tienen sentido y te dejas arrastrar por las corrientes de este mundo. Es la decisión tuya. No culpes a Dios, no culpes a nadie ni al entorno, no. La decisión es tuya. En tu mano tienes una vara de autoridad o una serpiente que te puede perseguir. Dice la palabra aquí en el versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí estuvo en la cárcel. De esclavo pasó a preso por violación sin serlo. Y alguien diría, ¿y dónde está Dios ahí? ¿Por qué Dios permite todo eso? ¿Por qué si Dios le había hablado de proyectos grandes, por qué Dios lo llevó así? Precisamente para procesarlo, para que cuando llegara el tiempo de Dios de la bendición no se fuera a dañar. Mire, en el versículo 23 o el 21 mejor, dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aunque los procesos no los podemos obviar, debemos creer, amada iglesia, amados hermanos, usted amigo que me está viendo, escuchando, usted debe entender que hay un Dios maravilloso, pero deja de andar a espaldas de Él. Deja de vivir en pecado, que tu alma no tiene paz. Refúgiate bajo las alas del Altísimo, porque nadie más nos puede entender, nadie más nos puede cuidar y querer como el Señor. Mire, a José Dios permitió que fuera a la cárcel, pero con José se fue el Señor. El Señor estuvo con él en la cárcel. Los procesos no los evita Dios, porque Él está ahí con nosotros en los procesos. Y el otro ejemplo que encontramos en la palabra del Señor es el del gran apóstol Pablo. Hechos capítulo 20, el versículo 22 al 24 dice: ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me haya de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Siempre admiro, la verdad que siempre he admirado a dos personajes de la palabra: a Job y al apóstol Pablo. ¿Por qué? A mí no me seducen mucho las espectacularidades que Dios puede hacer en un instante. Me seduce el testimonio que Dios diga de una persona que ha vivido delante de Él. De Job Dios le da testimonio el mismo diablo y le dice: ¿no ha visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? O sea, Dios tenía una convicción, una confianza tan maravillosa en Job,
que aún dijo, tranquilo, se lo puedo prestar. Lo único que no le permite es que lo mate. Pero yo sé quién es Job, tranquilo. Que lo que usted le quiera hacer porque yo lo permita, no se preocupe, que yo le voy a dar el doble. Y Job tuvo una vida maravillosa, en especial por el testimonio de Dios. Y también veo al apóstol Pablo. ¿Cómo es esa confianza que Dios tiene en un hombre que puede participarle y anticiparle? No como a nosotros muchas veces nos hace el Señor. El Señor en un momento dado viene y nos habla una palabra y nos dice, yo estoy contigo, no temas. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y nos fortalece. Pero el Señor nos tiene que consolar. Porque el Señor sabe que si nos dice, hijo, lo que pasa es que te va a pasar esto y esto y esto y esto y aquello. Quizás nosotros, el Señor sí lo sabe, pero nosotros quizás diríamos, uy, no, yo siento mejor así, yo como que mejor le bajo el acelerador, le bajo a la consagración, mejor no. Entonces el Señor nos tiene que dar es palabras de aliento para que cuando estemos en el momento difícil solamente nos acordemos de eso. Pero en cambio a Pablo, el Señor, el Espíritu Santo le decía, Pablo, vamos para tal ciudad, pero allá te esperan prisiones y tribulaciones. Y Pablo no decía, cambiemos el GPS y vámonos para otro lado. No, él entendía que era la parte del propósito de Dios, que era la voluntad de Dios, que lo importante era que Dios estuviera él. Por eso él dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Recuerdan lo que significa resiliencia? Es esa capacidad de superar los momentos difíciles con tal de obtener el objetivo. Pablo había entendido que su meta era servir a Dios. Pablo había entendido que su meta era testificar de Cristo a donde Él lo llevara. Las circunstancias, no importa lo que fuera. Si tenía que ir preso, no importa. Dios le dijo, el Señor le dijo a Pablo, necesito que testifiques de mí en Roma. Pero Él no se lo llevó en un crucero. No, se lo llevaron preso. Esa fue la manera para llevarlo a Roma. Pablo no le importaba cómo eran las circunstancias. A Pablo no le importaba cómo eran los escenarios. A Pablo lo que le importaba era que él estuviera en el lugar que Dios quería que estuviera. ¿Qué le tocaba que afrontar? No importa. Desde que él fue salvado, Dios le dijo a Ananías, yo le mostraré cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Y Pablo asimiló eso y él no echó para atrás. Él siempre siguió adelante. ¿Por qué? Porque él aprendió a sacar provecho de la resiliencia. Amado hermano, un momento difícil nos puede catapultar a una gran victoria o nos puede derrumbar a una gran derrota. ¿Quién marca la diferencia? Usted y yo. Usted y yo. Un reto, una amenaza del diablo nos debe llevar o a quedarnos quietos o a refugiarnos en Cristo y seguir adelante. Una escasez nos debe o decir renegar y eso que yo soy fiel o medio fiel y mire lo que me pasa, o decir yo he sido fiel a Dios y yo creo en el Dios de las promesas, que aunque pase por muchas dificultades, Él estará conmigo, que Él me sacará de la tribulación, que Él me bendecirá porque Él es fiel. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo creo en las palabras. Eso lo decidimos usted y yo. Usted tiene un problema en el hogar, en estos momentos que debemos aprovechar para valorar la familia. Usted dice, no, yo, mejor dicho, apenas abran las notarías, de aquí me voy solo, pero no mal acompañado. O usted puede decir, no señor, Dios me dio una familia, Dios me dio una esposa, Dios me dio un esposo, Dios me dio unos hijos y voy a luchar por ellos porque fue Dios el que me lo dio, no fue el diablo. Y si me lo dio Dios, con Dios deben estar. Amados, aprovechemos estos momentos para sacar provecho de las dificultades. Hay muchos ejemplos más en la palabra, pero yo quiero hacer una oración por los hogares, porque esta circunstancia que Dios está permitiendo va a sacar a la luz los muertos escondidos por la arena. Va a sacar a la luz muchas cosas que se estaban soslayando ahí porque no había tanta convivencia. Muchos hogares simplemente estaban llegando a dormir y no más. Pero ahora corresponde pasar día y noche juntos. Y yo quiero orar y le invito a todos los hermanos que están allá
que oremos por nuestros hogares, pero oremos por los hogares de tantas familias que pueden estar siendo amenazados peor que la amenaza que presenta el COVID-19. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret quiero darte gracias por la palabra que tú nos has dado en esta hora. Quiero unirme a todos los hermanos que en este momento también claman delante de ti, por nuestras familias, por nuestros hogares. Señor, tú nos has dado esta bendición de tener un vínculo maravilloso como es el núcleo familiar. Nos has dado, en el caso de nosotros los varones, una hermosa esposa maravillosa, unos hermosos hijos que tú nos los diste. Te pedimos, por favor, que guardes nuestros hogares, que guardes nuestra familia, que nos permitas, si te tardas en venir, ver que nuestros hijos también llevan a sus hijos, a nuestros nietos, a los pies de Cristo, que también quieren que en sus hogares reine el Señor y no el diablo. Permítenos contemplar eso, Señor, creyendo que tú lo llevarás a cabo. Señor, pero queremos orar por todos aquellos hogares que se han estado soportando por apariencias o por conveniencias, mas no por amor. Y que en estos momentos ya están presentando algunas diferencias, algunos choques, y que pueden desembocar en fatídicas decisiones. Padre, te pido que traigas paz sobre los hogares, que traigas estabilidad, que traigas aceptación mutua, que traigas respeto mutuo, que traigas el amor que es derramado por tu Espíritu en nuestros corazones. Tráelselo a tantos hogares necesitados. Señor, permítenos a aceptar y aprender la resiliencia y la convicción que provee tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, a aceptar los procesos que tú quieres, Padre. Y te pido que bendigas a todos aquellos que están viendo, Señor, esta transmisión y que la verán en otro momento. Que la bendición tuya les colme, que la gracia, el favor tuyo nos acompañe siempre. Agradezco al Señor por permitirme estos momentos y una vez más quiero agradecerle también a usted por sentarse un momento a escuchar un consejo de la palabra. A todos aquellos que nos han acompañado en la transmisión, un abrazo en el Señor, que la bendición y la gracia del Dios Todopoderoso esté sobre todos y cada uno de ustedes. Los esperamos el día de mañana a partir de las 8 de la noche con una enseñanza más que nos va a dar Elías. Dios le bendiga.